Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma Nosotros Conversamos. Sean todos muy bienvenidos y también para todos les deseamos que la paz de Dios sea en sus corazones, donde quiera que nos encuentren, donde quiera que estén. Dios sea el que los bendiga y pues les permita estar con atención en esta noche, ¿verdad? Que hemos preparado un tema también muy interesante para todos ustedes. Bueno, quiero presentar a las personas que están conmigo, entre los cuales vamos a platicar del tema de la diferencia que existe entre lo que es la Sagrada Escritura, la Biblia, con lo que es la tradición de los hombres. Bueno, en esta noche le damos la bienvenida a nuestro compañero Ángel. Bienvenido. La paz del Señor a mis hermanos en el SED y también a toda la gente que nos escucha. La paz de Dios sea en sus corazones y pongamos, hermanos, pues yo así les voy a llamar, hermanos, pongamos atención, meditemos con una mente abierta. Es cierto, muchos de nosotros crecimos en el catolicismo, pero no por crecer en el catolicismo quiere decir que estamos en la verdad. Y tu hermano les invita a que con la ayuda de nuestro Dios meditemos en ese tema y que de Dios, verdad, nos edifique, nos abra nuestro entendimiento para hacer diferencia en lo que es el tema. ¿Cuál es la diferencia entre adoración, en tradición y la Biblia, la doctrina de Jesucristo? Así es, y bueno, también queremos presentar a nuestro compañero Isaías, para el Señor. Dios te pague, César. Pues también aquí es un placer estar con mis compañeros para hablar de este tema que se iniciaba el día de ayer. Y pues les hacemos la invitación, ¿verdad?, a todos aquellos que nos escuchan, pues que tomen sus notas. Es bonito preguntar, pero es bonito hacer preguntas con sabiduría de Dios, porque a veces nada más las hacemos por por crear algún conflicto o argumentar sin fundamento. Nosotros lo que traemos aquí, pues primeramente son las Sagradas Escrituras. Mis hermanos traen datos, traen historia, y a base de ello queremos hablar acerca de este tema. Entonces están invitados para que si nos quieren hablar, van a estar las líneas abiertas y nosotros vamos a estar aquí para responder. César, Dios te pague. Así es. También le damos la bienvenida a su hermano Mike. Hermano, le parece. Amén, hermano César, la paz del Señor. Pues sí, hermano, es un privilegio estar aquí, ¿verdad?, juntamente con mis compañeros. Y también quiero invitar a todos los radioescuchantes que hagan este análisis en esta noche, porque es muy importante, ¿verdad?, hacer una diferencia entre lo que viene de Dios y lo que viene de los hombres, porque aún decía Cristo, ¿verdad?, preguntando a aquellos fariseos, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres?, dando a entender que sí, hay doctrinas de hombres y hay también doctrina de Dios. Y es muy importante hacer la diferencia porque la doctrina de hombres no nos va a salvar. Así es. Bueno, recuerden que este programa es completamente transmitido en vivo aquí en Los Ángeles, California, para todos ustedes, en la frecuencia del 900 AM, aquí localmente, o también en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. En internet también nos pueden escuchar y nos están sintonizando, lo cual nos da mucha alegría, agradeciendo a todas las personas que amablemente están con nosotros
Mandamos saludos a Samuel Pena, que nos acompaña. Y pues nos manda un saludo también, dice Yolanda Castillo, saludos desde Mexicali, Baja California. También le agradecemos su comentario y nos da mucho gusto que nos estén sintonizando, no solamente aquí en el área metropolitana de Los Ángeles, sino también a través de internet. Y bueno, nuevamente invitamos a las personas que nos quieran llamar, teléfono en cabina, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, para que platique con nosotros. Hoy vamos a platicar, decimos nosotros, de lo que es la tradición y lo que es también la palabra de Dios. Si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos el día de ayer, estuvimos hablando de que muchos católicos tienen el pensamiento de que la doctrina que ellos creen, practican y profesan, pues es la doctrina de Dios. Hemos analizado tanto el día de ayer como lo vamos a seguir hablando el día de hoy, que la única regla de fe, y estamos hablándolo ya actualmente, porque en tiempos anteriores pues no existía la Biblia. Vemos que en el tiempo de Moisés pues estaba lo que era la ley, pero también había tradiciones de hombres. En el tiempo de Cristo pues ya estaba la ley, los salmos y los profetas, y no había pues lo que es el Nuevo Testamento, pero así de la misma manera había tradiciones de hombres. Pero ¿qué ha hecho todo el tiempo el hombre que no conoce a Dios? ¿O cuál ha sido siempre el propósito de Satanás en estos casos? Es siempre desvirtuar la obra de Dios, siempre contradecir lo que Dios ha establecido en cualquier época, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Entonces, desde aquellos tiempos vemos que siempre es el mismo método: contradecir, desmentir, desvirtuar la obra de Dios. Entonces, en este tiempo que ya existe la palabra de Dios, el testimonio, ¿verdad?, de las cosas que escribieron aquellos hombres de Dios, siendo inspirados por nuestro Dios, hoy también algunos se van a los extremos y dicen, ya no puede haber revelación actual porque tenemos la Biblia. Ya no es solamente, ya no hay nada que agregar, no hay nada que... Y hay otros que también dicen, no, aparte de la Biblia, tenemos otros libros. Y yo mencionaba el día de ayer a otras denominaciones, como los Testigos de Jehová, que tienen muchos libros. Y aunque en sus libros tengan títulos sugerentes que aparentan por realmente veracidad, por ser solamente alguno, la verdad que lleva la vida eterna. Tú lo ves, tú lo lees, y dices, bueno, si esta es la verdad, pues ¿cuáles serán las mentiras? Y si, por ejemplo, tú hablas del libro del Mormón, dice otro testamento de Jesucristo, y en nada se parece a lo que Cristo predicó. Tú ves los escritos de Elena G. de White, de los adventistas, y dices tú, bueno, esto no tiene sentido conforme a la doctrina cristiana. Y así empiezas a analizar todos los demás libros o fuentes de instrucción o revelación que los demás grupos religiosos tienen. Y pues dices tú, esto está muy alejado de ser la verdad. De la misma manera el católico tiene el catecismo, tiene el código de derecho canónico, tiene el magisterio de la iglesia, tiene todo lo que les enseñan a ellos, pero que no se contiene en la Biblia. Que aunque es cierto que toman ciertos textos bíblicos para aparentemente apoyar sus doctrinas, pero cuando tú los estudias, los analizas y los lees, no tiene nada de esto. Entonces, de eso estamos platicando. ¿Crees tú que Dios se agrada de las tradiciones humanas? Y quiero mencionar que aquí estamos definiendo también, porque decimos que una tradición pues es un conjunto de creencias y costumbres que el hombre adopta para sí o para su familia, y las van transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos. Pero también aquí es algo importante, que eso no aplica en la doctrina, ni nunca ha aplicado en la enseñanza de Dios desde tiempos de Moisés hasta nuestros días. Porque eso siempre en el tiempo de Moisés se llamó la ley. En ese tiempo se llama doctrina y evangelio. Pero, repetimos, como el hombre siempre ha estado en contra de la voluntad de Dios, el hombre que no es de Dios, pues bueno. Entonces estamos platicando para que se quede con nosotros. Fue un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando el día de ayer. Y hoy tenemos en cabina el teléfono para usted, a su disposición. Repito, área 714-602-8354. Y bueno, vamos a seguir platicando, poniendo más ejemplos para que esto... Bueno, creo que tenemos una llamada y queremos darle en esta noche también la bienvenida. Sí, adelante, buenas noches. Sí, compañeros, nada más un saludo para cada uno de ustedes allí en cabina. Estaba escuchando sus comentarios, hermanos, son muy acertados.
No cualquiera, ¿verdad?, se atreve a hablar con la verdad. Ya que dice un dicho, ¿verdad?, que la verdad no peca, pero incomoda. Y al que incomoda es al clero católico romano, principal promotor de la mentira. Y lo único que han logrado con esto es venir a confundir a la humanidad, y que lejos de beneficiarla, les ha traído una gran desgracia. Porque, bueno, se ve que son felices, pero nada más están aparentando serlo. Dicen ellos que todos están marchando sobre ruedas, ¿verdad? Pero no deja de ser eso, una apariencia. Pues nadie puede ser feliz a base o a costa de la desgracia de los demás. La trampa fue puesta y quedó atrapada en las costumbres y en las tradiciones del clero. Tradiciones que no son según Dios, sino según los hombres. Son costumbres extrañas que no tienen nada que ver con la enseñanza del Todopoderoso, pero que la humanidad no se da cuenta por el solo hecho de no leer la Biblia y no darse cuenta de que el clero les ofrece, según ellos, incienso y fuego a Dios, pero que en realidad le sucede como lo que les pasó a los dos hijos de Aarón, ¿verdad? Dice la Escritura que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él, ¿verdad?, nunca les mandó que hicieran. Nos dice allí en Levítico 10:1. Pero en el 2 nos dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Dios. Dirá por ahí algún descerebrado de esos que defiende las costumbres y tradiciones católicas, ¿verdad? Como las costumbres, ¿verdad?, de llevar en hombros a sus ídolos para rezarles, para pedirles favores o para adorarles. Fíjate la magnitud de ignorancia que hay en los pueblos y en los países, como lo acabamos de ver, ¿verdad?, en Centroamérica, y para ser más exactos, en el país, ¿verdad?, en el país de El Salvador. Cómo la gente se desbordaba en darle la gloria a una garra vieja que le perteneció a un tal disque Oscar, a quien mataron, no, ¿verdad?, por predicar la palabra de Dios, que de hecho no la tienen, sino por entrometerse, ¿verdad?, en asuntos políticos y en asuntos de guerrillas, y que después de 35 años, dicen ellos, lo vamos a hacer santo, y lo consideran todo un mártir. Y los reporteros, sin saber ni lo que realmente es la enseñanza de Dios, se prestaron a tan abominable evento, especialmente la reportera María Antonieta Payasa Collins, la cual enseñó el cobre de su reportaje ridículo, barato y lleno de ignorancia. La idolatría, señores y señoras, está prohibida por Dios, y nadie que la practique va a alcanzar la salvación. Compara el ridículo clero-católico con lo que nos dice la Escritura, y te vas a dar cuenta que vas a arder en el lago de fuego si sigues en esa mentira. Dice ahí, ¿verdad?, en Apocalipsis, ya para terminar mi comentario, hermanos, dice allí en Apocalipsis 21:7, que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vencer significa ganar, hacer a un lado, ¿verdad?, y desechar las tradiciones, pero hacer caso omiso es ser un cobarde y darle la espalda al Señor. Y nos dice, ¿verdad?, en el versículo 8 del capítulo 21 del mismo libro de Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, compañeros. Ese sería, ¿verdad?, mi comentario, ¿verdad? Y tratar, ¿verdad?, de que la gente por ahí te enseñe a hacer la diferencia entre lo que enseña la iglesia verdadera, la luz del mundo, y lo que estos falsos del clero católico romano siguen, ¿verdad?, por ahí enseñando. Claro, es obvio, no tiene nombre de Dios. Nosotros, hermano, te presentamos a un verdadero hombre de Dios que nos va guiando, ¿verdad?, a través de la verdad, y vamos a alcanzar la vida eterna. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, Dios le pague a nuestro hermano Homero, que nos habló. Y bueno, seguimos invitando a las personas que nos llamen. Todavía tenemos mucho tiempo. Área 714-602-8354. Yo solamente quiero pues retomar ese concepto que dijo nuestro hermano Homero acerca de cómo fomentan la idolatría en esos actos de supuestamente beatificación a las personas. Ayer platicábamos de cómo enseñaron las reliquias, una camisa, ¿verdad? Y ropa, ¿verdad? De Monseñor Romero. Ropa que él usó el día que lo mataron. De hecho, muestran la camisa todavía llena de sangre. O sea, la conservan todavía como una reliquia. La van cargando y la gente ya se empieza a hincar sobre ella. O sea, imaginémonos. Tienen pedazos, por ejemplo, hay una reliquia ya no solamente de esta persona, que ustedes las pueden, si ponen en internet reliquias de la Iglesia Católica o ponen reliquias de Juan Pablo II, vean cómo ahorita anda de gira las reliquias también de Juan Pablo II. Unas ampolletas con sangre que le tomaron antes de morir y veíamos cómo hace algunos años cuando empezó todo esto de la misma manera. Y ahorita andan por Centroamérica y la gente va y le pide a la sangre. Piensa, han dejado a Dios a un lado y se empiezan a congregar y a adorar estas cosas inanimadas, pedazos de la persona, que la sangre del santo no sé cuál, y otros hasta inventados, porque por ejemplo hay una foto que ustedes pueden ver que dice reliquia. ¿Y qué es esa reliquia? Bueno, es una parte del cráneo de San Martín de Porres, y San Martín de Porres nunca existió. Yo no sé de cuál cráneo estén hablando entonces, pero veamos que hasta ni siquiera son cosas reales, porque aunque de veras haya existido y fuera de su cráneo, piensa, es como que si tú fueras a un museo de esos de antropología y ves el esqueleto de un mamut o de un dinosaurio y le empiezas a pedir al dinosaurio, o le empiezas a pedir a los artículos ahí de barro que están en un museo, que son realmente reliquias. Es lo mismo, básicamente es lo mismo, pero que aquí usan la fe para aprovecharse de lo demás. De eso estamos hablando, para que se quede con nosotros y sigamos con el tema. Ahí, hermano César, la gravedad de seguir las tradiciones de los hombres, porque primero invalida los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, invalida los mandamientos de Dios, y como nuestro Dios desde un principio, si nos vamos hasta los libros de el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, pues todo el capítulo 7, como nuestro Dios tenía un cuidado para su pueblo, para ese pueblo de Israel, para ese pueblo santo, consagrado para Dios. Y les comienza a decir, cuando vosotros se hayan introducido a la tierra prometida, a Canaán, les comienza a decir, dice en el verso número 2, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. He ahí, pues yo quiero recalcar como un segundo punto. El primero fue que va en contra de lo establecido por Dios, y como segundo punto, nos desvía
nos aleja, nos separa de Dios. Si yo me voy a dejar guiar por costumbres, por tradiciones, no me está acercando a Dios eso, me está alejando de Dios. Y aparte de alejarme de Dios, me trae consigo la ira de Dios. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Nuestro Dios desde un principio, Él quería un pueblo santo, consagrado para Él, pero no que se dejara guiar por tradiciones, sino que se dejara guiar por los mandamientos santos, por la doctrina de Jesucristo en ese tiempo, y no dejarnos guiar por mandamientos de hombres. ¿Qué hace el mandamiento de hombre? Va en contra de lo establecido por Dios, me aleja de Dios, y dice en Gálatas el capítulo 1, el verso número 8, ahí, hermanos, y también a los radioescuchas, nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando en nuestra religión? ¿Estamos buscando agradar a Dios o estamos buscando agradar a los hombres? Dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir sea anatema? Sea maldito. Y una maldición que viene de Dios, eso dice la Escritura, oh cuán terrible cosa es caer en manos pues de nuestro Dios. Y dice el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuestro hermano Homero nos decía de una consecuencia del seguir, la tradición de seguir, pues una de las tradiciones, la idolatría. ¿Cuál va a ser mi destino? Yo estoy tratando de servir a Dios. Radio escucha, tú estás tratando de servir a Dios, pero con esas guianzas, con esas tradiciones, ¿a dónde vas a parar? Nos leía nuestro hermano, hay un lago que arde de fuego y de azufre. Yo siento que ahí yo no quiero estar. Yo siento que tú tampoco quieres ahí estar. Yo sé que cada uno de nosotros estamos buscando la vida eterna, estar con nuestro Dios. Para eso, ¿verdad? Buscamos una iglesia. Pero para que meditemos en esto. Y también las mismas tradiciones o la doctrina va a identificar si es de Dios o si es de los hombres. Y si es de los hombres, pues el pago a lo que nos va a llevar no es a Dios, sino la condenación de nuestras almas. Dice el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquel que te está enseñando, si está promoviendo tradiciones, como en este caso, el ungimiento o el hacer santo a este Monseñor del Salvador, que lo está haciendo por una presión de la misma gente, ¿a quién desean agradar esta religión? ¿A Dios o quieren agradar a los hombres? Y dice la Escritura, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El que te está guiando y que está promoviendo todo esto, ¿es siervo de Dios? Si está agradando a los hombres, ¿verdad? Vemos muy claro, no es siervo de Dios. Nada más para que nos centremos en lo que los hermanos están comentando aquí. La palabra de Dios es revelación, lo escrito por Dios. La tradición, como ya lo mencionábamos el día de ayer, son doctrinas de pensamientos humanos. Hay un libro, regresándonos un poquito a los judíos, que tenían, el cual ellos le llamaban el Talmud. Aquí yo revisando el significado del Talmud, es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes, es decir, sobre las leyes que Dios le había otorgado al pueblo de Israel. Los rabinos discutían sobre ellas y el fin de esos discursos o de esas discusiones es lo que crearon lo que se llama el Talmud.
Tradiciones es lo que es el Talmud, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas. Eso es el Talmud, no era la ley, era la discusión de los rabinos sobre la ley. Hablando en el presente, la tradición de la Iglesia Católica es el Talmud moderno, porque es lo que ellos han logrado entender sobre lo que está escrito en la Biblia, y se remiten al Talmud moderno, es decir, a los cánones, al catecismo de la Iglesia Católica, para poderle dar respuesta a sus doctrinas. No nos vamos a meter ahorita a la doctrina si es de Dios o si es de los hombres. Nada más por hablar una de ellas. Hay una doctrina de la Iglesia Católica que tienen por costumbre y que la gente la ha aprendido como una tradición, porque la tradición no tiene una respuesta bíblica. Si yo le pregunto a un católico, cualquiera que sea, si saben lo que es el purgatorio, me van a decir que sí, y si les pregunto, ¿me lo puedes basar en las Sagradas Escrituras?, me van a decir que no. Pero ¿en dónde me lo van a basar? En el Talmud moderno de la Iglesia Católica, que es el catecismo. Hablando nada más del purgatorio, es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Es algo que se inventó la Iglesia Católica para decir que después de muerto puedes todavía purgar, o es decir, pagar por los pecados que cometiste estando en vida. Cuando literalmente las Sagradas Escrituras, tan sencillo que nos dice que la paga del pecado es muerte, pero también en Apocalipsis nos dice que todo aquel que perseverará hasta el fin, este será salvo. Habla de dos cosas, de muerte y de salvación. No habla de una parte intermedia que la Iglesia Católica ha enseñado que es después de muerto. Sí nos habla la Escritura que durante en vida podemos nosotros purgar una pena, es decir, pagar por nuestros pecados. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pedro nos habla de una purificación, es decir, que nuestra fe va a ser probada por fuego. Es ahí donde nosotros estamos teniendo una purificación, pero en vida. Pero ¿cuál es la tradición de la Iglesia Católica? Yo nada más para darte la cita, en el catecismo, en el numeral número 1030 y en el numeral número 1473, tú puedes leer detenidamente lo que ellos dicen que es el catecismo, el purgatorio. Dice en el numeral 1031, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia, es decir, la Iglesia Católica, ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, es decir, que no existía. No la enseñaron los apóstoles, no la enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero ¿quién la enseña? La Iglesia que la formuló, es decir, la Iglesia que se la inventó. Así lo leemos literalmente en el Catecismo numeral 1031. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios, y te dicen en dónde es que tuvo inicio esta doctrina, que no es de Dios, porque no tiene base bíblica, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Entonces, para que tú te des cuenta, el purgatorio no tiene base bíblica, es una tradición. Ellos mismos lo están diciendo. La tradición de la Iglesia. ¿De cuál Iglesia? No de la Iglesia de Cristo. La tradición de la Iglesia Católica Romana. Te enseña acerca del purgatorio y tú te das cuenta al creerlo o al admitir que de alguna manera crees en él, estás creyendo en una tradición. Nada más por tocar un punto del purgatorio. Sí, sí, así es, hermano Isaías, también viene a mi mente otro punto en esta discusión, ¿verdad? Porque pensando en ustedes radioescuchantes, ¿verdad? Porque hay un peligro, ¿verdad? Hay un peligro cuando uno sirve a Dios por tradición. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, en esto de que es su culpa, de que está sirviendo por tradición, porque como están diciendo mis compañeros aquí, la religión católica es presentado
no como digamos, no como una religión verdadera, sino como una tradición. Y o sea, uno a veces dice, pues bueno, mis padres sirvieron, mis abuelos sirvieron así, yo pienso que Dios se agrada de esto. Pero vemos, por ejemplo, en el caso del purgatorio, que quizás sí, sus abuelos creyeron en el purgatorio, sus padres también, pero la palabra de Dios es otra. Y la fe verdadera de Dios debe de ser basado en la verdadera palabra de Dios. ¿Verdad? Decía Pedro, ¿verdad? Decía Pedro en su epístola, la primera, el capítulo 1, verso 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. En inglés dice, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres. Y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Bueno, quiero decir que antes de venir a la verdad, el cristiano sirve por tradición a su Dios. Pero como dice el apóstol que es esta manera de vivir, es vana. Es vana, no va a tener, ¿verdad? No va a tener una buena resultado. Al contrario, ¿verdad? Va a tener un resultado muy mal, ¿verdad? Porque creyendo que uno está sirviendo a Dios bien, va a resultar que está en vano, como dice el apóstol Pedro. Y aún decía, porque el que sirve por tradición no sirve por fe, ¿verdad? Dios quiere que como decía hace poquito, ¿verdad? El que sirve por fe está sirviendo en una fe que es basado en la palabra de Dios. Dice, ¿verdad? Como decía Pedro, palabra que fue inspirado por Dios, porque toda escritura no es de interpretación privada, dice en 2 de Pedro 1, 19. Pero si uno está sirviendo por tradición, ¿qué es el pensamiento? ¿Es de fe? No, está pensando, bueno, yo pienso como servían mis padres era bien. Pues yo pienso que estoy bien delante de Dios. ¿Es de fe esto? Yo pienso, yo opino. No, eso no es de fe. Y aún decía el mismo apóstol Pablo, que todo lo que no proviene de fe, decía en Romanos 14, 23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto realmente, o sea, lo que quiero decir, radio escuchantes, no para como en una forma de asusto ni nada, pero hay que ver la seriedad de esto, ¿verdad? De que si están sirviendo por tradición, dice, es una vana manera de servir a Dios. Y no solamente esto, sino que es aún pecado delante de Dios. Dice, porque no es de fe. Así es, hermano Mike. Mira, vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos todavía mucho que hablar al respecto, pero necesitamos ir a la identificación de nuestro programa para que las personas también nos escuchen las direcciones de nuestros templos y en un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901.
785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa, nosotros conversamos en el 900 de AM Radio Cali. Es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo. Repetimos, 56 38 55 28 92 de Wells Fargo, o bien 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Continuamos en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de lo que es la diferencia entre la Biblia, la palabra de Dios, y lo que es la tradición. Mientras la palabra de Dios le llama a esto que son mandamientos de hombre, yo quiero solamente leer un texto de la palabra de Dios, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 2, porque este también es muy importante que nosotros lo meditemos y lo veamos, porque el apóstol Pablo decía en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mientras ellos dicen que la tradición es la verdad no contenida en las Sagradas Escrituras, pero que vale lo mismo, la palabra de Dios les dice filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, las cuales no van conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero ahorita vamos a ver más ejemplos, pero sí quiero mencionar esta parte que también me parece importante, porque una de las defensas que ellos toman para decir que la tradición es necesaria es lo que definieron ya de manera oficial en el Concilio de Trento el 8 de abril de 1546. En este concilio se define de manera unánime los sacramentos y la tradición. Mientras la palabra de Dios, repito, le llama tradiciones de hombres, sutilezas, filosofías y todo de alguna manera muy explícita, ellos dicen que es la fuente saludable de toda verdad y de toda disciplina de costumbres, y viendo perfectamente que esta verdad y disciplina se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas, que transmitidas como de mano en mano han llegado hasta nosotros, desde los apóstoles quienes las recibieron, o bien de labios del mismo Cristo, o más bien por inspiración del Espíritu Santo. Eso es lo que se definió en el Concilio de Trento. Y dicen ellos, bueno, ¿cómo puede llegar la palabra de Dios hasta nuestros días si la Biblia ya está completa? Tiene alguien que hablárnosla. Entonces, ¿cómo empezaron ellos según a hablarla o a obtenerla? Dicen, bueno, mira, cuando desconociendo la voluntad de Dios, el plan de Dios, que eso también lo hablaremos en otra ocasión, pero nomás lo menciono porque el tema nos ocupa en esto. Desconociendo el plan de Dios, ellos dicen, bueno, al morir los apóstoles, ¿quién iba a seguir hablando la palabra de Dios? A los sucesores de los apóstoles, desconociendo que los apóstoles no tienen sucesores.
y también desconociendo que el plan de Dios era que su iglesia fuera oculta, que decimos no vamos a profundizar en eso, pero desconociendo este plan de Dios, dicen ellos, nosotros oímos la doctrina cuando ya no estaban los apóstoles de lo que ellos llaman los padres apostólicos. ¿Y quiénes son los padres apostólicos? Los que escucharon de viva voz la doctrina de los apóstoles. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque dicen ellos, mira, está bien, ya los apóstoles no están, pero estuvo San Irineo, y estuvo San fulano, y estuvo San este otro, y San aquel, y San el otro. Pues estos padres apostólicos escucharon directamente de ellos. Entonces, al ya no estar ellos empezaron a platicarle a la iglesia la doctrina que habían aprendido de los apóstoles. Y al morirse Policarpo, y al morirse San Agustín, y al morirse todos los padres apostólicos, pues siguieron otras personas predicando lo que aprendieron ya de los padres apostólicos. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Por eso dicen que en la apariencia todo viene del Espíritu Santo, luego con Cristo, luego con sus apóstoles, luego en los escritos y tradiciones que eran ya escritas y a las que eran transmitidas de mano a mano. O sea, el apóstol Pedro le enseñó a uno, ese uno al otro, y este al otro, y este al otro. Pero pensemos, si realmente fuera la doctrina igual, no hubiera cambios, que son los que vamos a ver ahorita. Hay un juego, pues que se juega, valga la redundancia, entre los niños o entre las personas que son jóvenes, que comúnmente le llaman el teléfono descompuesto. Consiste en que la persona le dice algo en secreto a una persona, y esa persona tiene que contarle lo que a él le dijeron a otra. Al final, cuando la última persona ya recibe el mensaje, dice la persona, bueno, a ver, dime qué te dijeron. Y él dice algo y dice, eso no es lo primero que yo le dije a esta persona. ¿Por qué? Porque el primero lo oyó y así se lo dijo a la segunda persona. Esa segunda persona lo que entendió se lo dijo a la tercera. Y así se fue hasta que fueron, por ejemplo, 10 personas, por decirlo así. La 10ª persona ya no entendió nada, o el concepto original de lo que dijo ya no llegó hacia él íntegro. ¿Por qué? Porque hubo una revoltura de lo que iban entendiendo y creyendo. Pues un ejemplo material que yo pongo, porque así son ellos. Lo que han venido a escuchar, lo que han venido oyendo, aprendiendo, se lo han pasado los siglos, y el resultado es la doctrina católica, que si fuera igual no habría cambios, y de esos cambios vamos a hablar a continuación. Sí, en realidad, mira, nada más voy a regresarme un poquito a ese punto, porque quiero nada más que quede en claro lo que es la tradición y lo que es el mandamiento de nuestro Dios. El apóstol Pablo mencionaba a los hermanos que estuvieran firmes y que retuvieran la doctrina que habían aprendido, sea por palabra o sea por carta. Habla de dos cosas, palabra y carta, es decir, oral y escrita. La palabra, mientras sea mandamiento de Dios, aunque se repita, no se convierte en tradición. Eso es lo que queremos dejar bien en claro. Porque cuando Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel, por ejemplo, en Deuteronomio 6, en el versículo 1 nos dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y en el versículo 7 nos dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Es decir, la repetición de estos mandamientos, estatutos y decretos no crean una tradición, porque es un mandamiento. Así es como nuestro Señor lo establece. El mandamiento difiere mucho de la tradición. La tradición es lo que piensan que dijo alguien, y el mandamiento es lo que se lee en lo que nuestro Dios da como un mandamiento. Por eso Él nos dice, y las repetirás. ¿Y cómo las iban a repetir? Pues oralmente, pero no es tradición, porque es un mandamiento de nuestro Dios. O sea, eso es lo que un poquito en lo que estaba comentando César, que quede claro. No es que porque se repita se convierta en tradición. No, aunque se repita, la palabra sigue siendo mandamiento. Porque la palabra, hay algo que aquí quiero dejar bien en claro también. La revelación no se opone a la escritura, mientras la tradición sí.
Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba algo nuevo que no estaba en el Antiguo Testamento, no se oponía a lo que ya estaba escrito. Al contrario, lo perfeccionaba. Pero la tradición no, es al revés. La tradición, si nos vamos desde, por ejemplo, en el año 300, que la Iglesia Católica pone como un canon la oración por los muertos, ya desde allí está oponiéndose en todo a la escritura que nuestro Señor Jesucristo dejó tanto como sus apóstoles, porque la oración a los muertos no es algo instituido por nuestro Dios. Mas, sin embargo, en el año 300, la Iglesia Católica lo instituye como una doctrina de ellos, el orar a los muertos o el orar por los muertos, que hasta el día de hoy está aconteciendo lo que pasó con este señor que acaban de beatificar en El Salvador. ¿Qué está haciendo ahorita la gente? Le está orando a un muerto, cuando la Escritura totalmente prohíbe eso. Si nos vamos 20 años después, en el año 320, la Iglesia Católica impone el uso de las imágenes en sus templos. Cuando hubo un tiempo en el que se llamó el tiempo de los iconoclastas, estoy hablando dentro del seno católico, que ellos se dedicaban a romper las imágenes, es decir, aunque eran de la católica romana, ellos iban en contra de que hubiera imágenes en los templos, por eso los llamaron iconoclastas, porque iban en contra del uso de las imágenes. Pero ¿qué hace la Iglesia Católica en el año 320? Impone el uso de las imágenes. En el año 394 impone la misa. La misa es otra imposición de la Iglesia Católica que por tradición se opone directamente al mandamiento de nuestro Dios, porque en realidad misa no la encuentras en las Sagradas Escrituras. En el año 1196 prohíbe el uso de la Biblia. Cuando el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, ¿verdad?, que las Escrituras lo harán sabio para la salvación, y siempre los apóstoles remiten a la iglesia las Escrituras a escudriñarlas, a entenderlas, a leerlas y a entender lo que está escrito. Y en el año 1196 la Iglesia Católica prohíbe el uso de las Escrituras. Pero quiero llegar aquí a un último punto nada más. La esperanza que tiene la Iglesia Católica y que le da a su feligresía. Es decir, como yo tengo una esperanza de que un día mi alma sea salva y esté en donde está mi Señor, porque así me lo prometió Él, ¿verdad?, estar un día a su lado si le soy fiel y cumplo con sus mandamientos, la Iglesia Católica, la esperanza que tiene y ofrece es la reencarnación. Es decir, que después de muerto y después de que venga el juicio y que el Señor, nuestro Dios, haga el juicio de todo ser humano, ellos, los que sean salvos, van a reencarnar, es decir, otra vez van a ser carne. Cuando de entrada las Escrituras nos dice que en el reino de Dios no puede entrar ni carne ni sangre. Sí. Entonces, esto es lo que queremos que entendamos. La revelación no se opone a la Escritura, mientras la tradición directamente se opone a lo escrito. Sí, sí, y también, hermano Isaías, es bueno entender de dónde vienen esas desviaciones, digamos, porque, o sea, dice claramente en Hebreos 13:8, ¿verdad? Jesucristo es el mismo ayer, hoy, para siempre. Lo que Él fundó como doctrina debe de seguir sin variación hasta su venida, pues. Claro. Pero la prueba entonces de que, por ejemplo, la oración por los muertos, el purgatorio, el bautismo de los niños, que van en contra de lo que dice la Biblia, son tradiciones de hombres, pues es claro, ¿verdad? Porque desvían de lo que estableció Cristo. Así es. Pero es interesante también ver de dónde vienen los que tuerzan, digamos, las Escrituras. El apóstol Pedro, ¿verdad?, decía en su segunda carta, el capítulo 3, el verso 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuerzan, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, preguntemos, radioescuchantes, ¿quiénes son los que tuercen? ¿Quiénes son los que cambian las escrituras ya establecidas por Dios? Son indoctos, son inconstantes, o sea, no son fieles en su servicio al Señor en realidad. Inconstante, ¿verdad? Quiero decir, infiel, ¿verdad? No constante en su servicio, ¿verdad? También, hermano Mike, para apoyar el punto que nos está dando, el que tiene la falta de conocimiento, el que tiene la falta de luz de Dios en su mente, en su corazón, el que tiene la falta de revelación, tuerce las escrituras, pero no para, pues lo está diciendo la escritura, para su propia perdición. Y dice también la escritura en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y a lo que yo voy con esto es para que pues mediten las personas, el radioescucha, si se está enseñando tradiciones en mi iglesia, si se están enseñando costumbres o doctrinas que no son conforme a la doctrina de Jesucristo, y ahí la alerta, la alarma de que no es iglesia de Dios, de que está en juego mi salvación, de que me puedo condenar si yo sigo ahí, para que hagamos meditemos la necesidad de estar con un verdadero siervo de Dios, con un verdadero apóstol de Jesucristo, porque Él va a ir no en contra, sino igual en el mandamiento de Dios, en la doctrina de Jesucristo, porque ellos son los que tienen la revelación, la luz de Dios. Dice en Hechos 13:47, ¿para qué me sirve un apóstol de Dios a mí? Dirá a la persona, si ya está la Biblia, ya están los mandamientos. Dice en Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Un apóstol de Dios tiene este propósito, tiene este trabajo, tiene este fin, de ser luz, de ser guía para la iglesia, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Si yo digo yo no lo necesito, entonces estoy privando que la luz de Dios llegue a mi hogar, a mi corazón, y también me estoy privando de la salvación. Así es que ahí tenemos nosotros que meditar, tomar la decisión, voy a seguir en tradiciones, voy a seguir en costumbres, y si sigo, ¿a dónde me va a llevar? Y tan sencillo como, mira, nada más pongámonos a pensar. El 12 de diciembre es una tradición dentro de la Iglesia Católica, y te voy a decir por qué es tradición. Porque si yo me acerco a uno de los que asisten a esta celebración, históricamente no me puede dar datos, no me puede dar señas de lo que aconteció en el año de 1531. Nada más asisten por tradición. Uh-huh. Es decir, si tú lo haces y no sabes el fondo, el principio de aquella creencia que tú tienes, eso es una tradición. Nada más para que, así de sencillo. Ahora, a falta de revelación, se tiene que emplear la tradición. A falta de revelación. Eso es, en la iglesia del Señor hay revelación, por lo cual los que estamos en ella no seguimos tradición, porque tenemos un conocimiento de fondo, tenemos un amplio panorama de lo que creemos, por qué lo creemos y quién nos lo ha enseñado. Eso es lo que nada más queremos dejar bien en claro. Si tú nos vienes y nos preguntas acerca de nuestro bautismo,
te vamos a dar un amplio estudio de lo que es el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para qué es. Pero si yo te pregunto a ti, el bautismo a los infantes que a ti te realizaron o que tú le realizas a tus niños, ¿dónde están las escrituras? No me vas a poder contestar. Eso es tradición. Y una tradición que inclusive mismo entre ellos mismos cambia. Porque tú mencionabas unas fechas del siglo IV, pero vemos cómo a lo largo también de los siglos han ellos incluso cambiado su doctrina. Primero defienden una cosa, lo declaran como dogma de fe, luego saben que siempre no, ahora es así. Lo cambian. O lo van negociando hasta que de alguna manera ya oficial lo declaran, como las imágenes. Primero lo estuvieron obviamente promoviendo, pero ya categóricamente de manera oficial, ya ahora sí oficial, según los mismos datos que ellos aportan, fue precisamente en esa época del periódico iconoclasta, donde ya en el 787 se aprueba oficialmente. Antes ya lo ponían, lo quitaban, y ese se hacía. De la misma manera la misa. Fíjate, estamos hablando de que del siglo IV hasta el siglo ya XVI, donde ya de manera oficial se establece en el Concilio de Trento. ¿Cuántos siglos pasaron que lo ponían, lo que siempre no, lo modificaban de esta forma, lo modificaban de otra forma, y así todo eso? Sencillamente, los dogmas últimos modelos que podríamos decir de María, 1950 años, en este caso ya con referencia a nuestra fecha, pasaron para que definieran la asunción corporal de María al cielo, precisamente en ese año, 1 de noviembre de 1950. Tradición. ¿Por qué? Porque la escritura menciona que al cielo no entra carne ni sangre, y ellos dicen que sí. La Inmaculada Concepción, tradición. La Biblia establece y menciona que María tuvo más hijos, ellos dicen que no. Entonces, toda esta serie de cambios que incluso ellos mismos los han ido modificando y cambiando, vemos cómo son tradiciones. Entonces, pues nos da gusto que nos hayan acompañado. Quiero yo mencionar unos saludos antes de que el programa se termine. Nos escriben Nicolás Márquez, dice: Dios los bendiga a todos mis hermanos, saludos desde Riverside. Saludos también dice Yolanda Castillo desde Mexicali. También decimos saludos nuevamente a Samuel Peña, que nos escribió, a Ismael Gutiérrez también nos escribió, y también a Arely Saraí Wences, que dice: saludos, los escuchamos desde Cancún, Quintana Roo. Y así otras personas que también amablemente nos han escrito. Gerson González, un saludo en Cristo desde New Jersey, USA, lo estoy escuchando, un tema muy interesante, Dios los bendiga y los prospere. Son comentarios que nos han puesto, y agradecemos a todas las personas que amablemente estuvieron con nosotros, sintonizándonos. Les damos las gracias por acompañarnos e invitamos a todas las personas a que no se guíen por tradiciones, guíense por la palabra de Dios, y la palabra de Dios solamente está en su iglesia de Cristo, la iglesia que Él fundó, la iglesia que Él estableció, y que por obvias razones pues no puede ser la iglesia católica. Entonces te invitamos para que nos busques en las direcciones que tú escuchaste en el intermedio, o nos llames o nos escribas a nuestras redes sociales que tú ya conoces, para que busques la verdadera iglesia de Jesucristo. Bueno, pues hermanos, Dios les pague por habernos acompañado, también aquí a mis compañeros, y no olviden que nos pueden visitar en nuestra página oficial www.nosotrosconversamos.com, y también puede escuchar y ver los programas previamente ya grabados. Si usted se perdió alguno, pues vaya a nuestra página también de YouTube, nuestra cuenta como Nosotros Conversamos. Ahí puede escuchar los programas pues que de alguna manera ya han sido ya pasados, anteriores, para que los escuche, ¿verdad? Si se perdió alguno. Y pues nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche, y no olviden, repetimos, hay tiempo de salvación. Estamos en una nueva era de misericordia, de amor de parte de nuestro Dios, donde hay un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Los invitamos para que lo conozcan. Su nombre es Nazón Joaquín García. Dios sea el que los bendiga, y lo esperamos en la próxima emisión de este su programa Nosotros Conversamos. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radio comunitaria.